Hola terrícolas. ¿Alguna vez se han preguntado sobre cómo el cerebro percibe el tiempo? Un tema que vivimos todos los días, pero que casi nunca nos detenemos a pensar. Prepara tu cerebro porque tenemos un viaje largo que realizar. Ponte cómoda o cómodo porque esto es el cerebro y la percepción del tiempo. El tiempo está presente en absolutamente todo lo que hacemos. Cuando nos despertamos, cuando estudiamos, cuando entrenamos o cuando descansamos. Nuestra vida está organizada en función del tiempo. Sin embargo, aunque todos usamos relojes para medirlo, no todos lo sentimos de la misma manera. Por ejemplo, piensa en esto. Una hora en clase puede sentirse eterna, pero una hora con amigos puede pasar en un instante. Esto nos muestra algo muy importante. El tiempo que marca el reloj es el mismo, pero la forma en que lo vivimos es completamente diferente. Ahora, surge una pregunta muy clave para eso. ¿El tiempo es algo objetivo o también depende de nuestra mente? La respuesta está en el cerebro y aquí entra la psicobiología. La psicobiología es una rama de la psicología que estudia cómo el cerebro, el sistema nervioso y los procesos biológicos influyen en nuestra conducta, pensamientos y emociones. Dentro de eso, uno de los temas más interesantes es la percepción del tiempo. La percepción del tiempo es la capacidad que tiene nuestro cerebro para estimar cuánto dura un evento. Gracias a esta capacidad podemos organizar nuestra vida, podemos recordar el pasado, vivir el presente y planear el futuro. Imaginen por un momento que no tuviéramos esta capacidad. No podríamos saber cuánto dura una clase, cuánto falta para llegar a casa o cuánto tiempo nos llevamos haciendo algo. Nuestra vida sería completamente desordenada. A diferencia de otros sentidos como la vista o el oído, la percepción del tiempo no depende de un solo órgano. No existe un órgano del tiempo, en cambio es el resultado de varios procesos cerebrales trabajando juntos. Esto hace que el tiempo sea una experiencia subjetiva, es decir, que depende de cada persona. Dos personas pueden vivir el momento igual, pero sentir que duró diferente. Por ejemplo, alguien que está disfrutando una actividad puede sentir que el tiempo pasó rápido, mientras que otra persona en la misma situación puede sentir que el tiempo se fue lento. El cerebro tiene algo que se conoce como un reloj interno. Este no es un reloj físico, sino un sistema formado por diferentes estructuras cerebrales que entre ellas están los gliangos basales, el cerebelo, el hipocampo y la corteza prefrontal. Cada una cumple funciones importantes. El cerebelo ayuda en la coordinación, la corteza prefrontal con la toma de decisiones y el hipocampo está relacionado con la memoria. Este sistema funciona como un contador de impulsos neurales, es decir, el cerebro va registrando señales para estimar cuánto tiempo ha pasado, pero este sistema no es exacto y por eso nuestra percepción del tiempo puede variar. Uno de los factores más importantes que influye en esto es la atención. La atención es la capacidad de concentrarnos en algo. Esto quiere decir que cuando estamos muy concentrados, el cerebro se enfoca tanto en la actividad que deja de prestar atención al tiempo. Por eso sentimos que el tiempo pasa rápido. Por ejemplo, cuando jugamos, entrenamos o vemos algo interesante, no sentimos el paso del tiempo. En cambio, cuando estamos aburridos o esperando, el cerebro se enfoca más en el tiempo.
estamos pendientes de cada segundo y eso hace que parezca más lento. Entonces, el tiempo no cambia. Lo que cambia es la forma en que nuestro cerebro interpreta el momento y la situación en la que estemos. Ahora vamos a continuar con un factor súper importante: la percepción del tiempo y las emociones. Las emociones tienen un impacto directo en cómo nuestro cerebro interpreta la realidad. No solo influye en lo que sentimos, sino también en cómo percibimos el tiempo. Cuando vivimos una emoción intensa, como el miedo, el estrés o la ansiedad, el cerebro entra en un estado de alerta. Esto significa que comienza a procesar más información de lo normal para reaccionar rápidamente ante la situación. Por ejemplo, un momento de susto, el cerebro se activa, aumenta la atención y analiza todo lo que está pasando con mayor detalle. Este provoca una sensación muy particular. Sentimos que el tiempo pasa más lento, pero en realidad el tiempo no cambia. Lo que cambia es la cantidad de información que el cerebro procesa en ese momento. Entre más información procesa, más largo se siente en ese instante. Por otro lado, cuando experimentamos emociones positivas como la felicidad, la tranquilidad o la diversión, ocurre lo contrario. El cerebro no está en alerta, sino que está relajado, enfocado en disfrutar la experiencia, y por eso sentimos que el tiempo pasa más rápido. Ahora vamos a hablar sobre otro factor clave, que es la memoria. La memoria no solo nos permite recordar el pasado, sino que también influye en cómo percibimos la duración de las experiencias. Cuando vivimos algo nuevo, como un viaje, conocer personas nuevas o aprender algo diferente, el cerebro genera más recuerdos. Esto hace que al mirar hacia atrás sintamos que ese tiempo fue más largo, más completo o más significativo. Por ejemplo, unas vacaciones pueden sentirse largas porque están llenas de experiencias nuevas. En cambio, cuando hacemos lo mismo todos los días, como seguir una rutina, el cerebro registra menos información nueva, y por eso cuando recordamos esos días, sentimos que pasaron muy rápido. Esto explica por qué muchas veces sentimos que las semanas o los meses pasan sin darnos cuenta. No es que el tiempo vaya más rápido, sino que el cerebro está procesando menos información diferente. Todo esto tiene aplicaciones muy importantes en la vida diaria. Entender cómo funciona la percepción del tiempo nos permite tomar decisiones sobre cómo queremos vivir nuestras experiencias. Por ejemplo, si una persona quiere sentir que aprovecha más su tiempo, puede buscar hacer actividades nuevas o aprender cosas diferentes a salir de su rutina. Esto no cambia la cantidad de tiempo que tiene, pero sí cambia la forma en que lo percibe. También nos ayuda a entender por qué a veces sentimos que no tenemos tiempo suficiente, cuando en realidad es una percepción influenciada por nuestra mente. Además, esto se relaciona con el bienestar. Las personas viven experiencias variadas y significativas. Suelen sentir que su tiempo está mejor aprovechado. Ahora pasemos a mirar en qué parte de nuestro cerebro funciona la percepción y la memoria del tiempo más detalladamente. Ahora nos haremos una pregunta súper interesante. ¿Qué ocurre cuando el hipocampo se daña? Para entender eso, primero debemos de recordar que el hipocampo es una de las estructuras más importantes relacionadas con la memoria, como lo vimos anteriormente. Para entender esto, nos damos de cuenta que el cerebro puede almacenar experiencias, organizar recuerdos y diferenciar acontecimientos en el tiempo. Sin embargo, cuando el hipocampo presenta lesiones o daños,
muchas de estas funciones comienzan a alterarse. Las personas pueden tener dificultades para recordar información reciente o incluso para formar nuevos recuerdos. Por ejemplo, alguien podría recordar perfectamente momentos de su infancia, pero olvidar lo que hizo o dijo hace pocos minutos. Esto sucede porque el cerebro pierde parte de su capacidad para organizar correctamente la información nueva. Además, la percepción del tiempo puede verse afectada al no poderse organizar adecuadamente sus recuerdos. La persona puede sentirse confundida respecto al paso del tiempo o a secuencias de acontecimientos. En algunos casos, los días pueden sentirse desordenados o difíciles de diferenciar. También pueden aparecer problemas de orientación, dificultades para reconocer lugares o confusión sobre cuánto tiempo ha pasado de algún evento. Los casos más conocidos relacionados con el daño al hipocampo es un paciente con amnesia severa. Estas personas podían mantener conversaciones normales durante algunos minutos, pero después olvidaban completamente lo que habían acabado de decir. Era como si ciertos momentos nunca hubieran quedado registrados en su memoria. Esto demuestra algo muy importante. Nuestra percepción del tiempo no depende únicamente de relojes o calendarios. También depende de la memoria, porque son los recuerdos los que nos permiten sentir que el tiempo avanza, conectar experiencias y construir una línea temporal de nuestra vida. Por eso, cuando el hipocampo se daña, no solamente se afecta la memoria, también puede alterarse la manera en que una persona experimenta el tiempo y la realidad. A continuación exploraremos un caso muy interesante de una persona que padece de amnesia severa. Corbata, ¿te acuerdas de la cara de tu amigo con el que caminabas hasta salir del colegio y el color de tu plato preferido preparado por tu madre? Seguro que si haces un esfuerzo, aún puedes recordar el nombre de aquel profesor que te suspendió en matemática, o la sensación de la primera vez que montaste en avión. Lo que seguro que recuerdas es la palabra que has aprendido nada más al comenzar este video. Tu memoria es capaz de retenerla por más de 20 segundos, algo que un hombre no pudo hacer. Es la historia de un hombre que vivió sin memoria, Henry Mollison, más conocido en la ciencia como H.M. H.M. sufrió un golpe en la cabeza al ser atropellado por un ciclista cuando solo tenía 9 años. Eso le provocó que durante los 18 años posteriores sufriera fuertes convulsiones, epilepsia e incluso llegara a perder el conocimiento con bastante frecuencia. Todo ello le impedía poder realizar su trabajo de mecánico de motores con el que se ganaba la vida. Por eso decidió someterse a una intervención quirúrgica con el neurocirujano William Scoville del Hospital de Hartford. Decidió extirpar una parte del lóbulo temporal medial con el que H.M. perdió parte del hipocampo y la amígdala. Tras el tratamiento, H.M. dejó de tener convulsiones con tanta frecuencia. Sin embargo, su vida nunca volvió a ser la misma. Era incapaz de recordar cualquier cosa que sucediera. Había perdido la capacidad de crear nuevas memorias o recuerdos y no podía mantener los pensamientos en más de su cabeza de 20 segundos. La doctora Brenda Miller, que estudiaba los trastornos de la memoria, comenzó a trabajar con él para conocer mejor cómo funcionaba su cerebro. Sus estudios supusieron un avance en el conocimiento del aprendizaje y la memoria, así como un fuerte impulso de la neuropsicología cognitiva. Milner descubrió que H.M. sufría amnesia anterógrada. Esto quiere decir que era incapaz de incorporar nueva información a su memoria a largo plazo, pero si mantenía la memoria a corto plazo unos 20 segundos, la memoria a habilidades motoras necesarias para realizar una tarea. Además, sufría amnesia retrógrada, no podía recordar lo sucedido en los últimos 2 años ni alguna experiencia de los últimos 11. Sin embargo, era capaz de adquirir nuevas habilidades motoras o incorporarlas a su memoria a largo plazo. Aunque de una forma inconsciente, la doctora Milner le propuso un ejercicio complicado para cualquier persona: dibujar una línea entre 2 estrellas, una dentro de la otra y mirando a través de un espejo.
H.M. repitió esta tarea en infinidad de ocasiones y para él siempre se trataba de una experiencia nueva, pero cada vez le costaba menos realizar la tarea hasta el punto de que un día dijo: esto era más fácil de lo que pensaba. H.M. recordaba nuevas habilidades para no recordarlas haberlas adquirido. A partir de este estudio se desarrollaron los conocimientos sobre dos sistemas para crear recuerdos en el cerebro, una forma consciente, la memoria aclarativa, u otra inconsciente, la memoria motora. De esa manera se explica, por ejemplo, que las personas recuerdan cómo se monta una bici después de años sin subirse sobre ella. Durante el resto de su vida, H.M. vivió de una forma aparentemente normal. Ayudaba en tareas domésticas como barrer, preparar la mesa para comer, cortar el césped o sentarse a ver la televisión. Todas eran tareas que recordaba de sus años anteriores a la operación. Además contaba sus historias de infancia, aunque no pudiese situarlas en el tiempo. Siempre colaboraba con los investigadores como si fuera la primera vez y ellos le explicaban que estaba ayudando a una gran empresa. La doctora Milner decía que cada vez que entraba a la habitación era como si nunca se hubiesen conocido. H.M. murió en el año 2008. Su cerebro se preservó para la investigación, un cerebro que no habría podido almacenar todos los conocimientos que él mismo aportó a la ciencia. A continuación, conoceremos otro caso relacionado con la memoria y la amnesia. Este es el caso de Alejandro, una persona que describe cómo su memoria comenzó a sentirse borrosa y confusa tras una experiencia que afectó profundamente su vida. La información y la entrevista fueron tomados del canal de YouTube La Información. Veamos su historia. Lo que más nos relaciona son los problemas de memoria. No porque no podamos grabar lo que estamos aprendiendo, sino porque lo tenemos grabado, pero yo siempre digo, ¿y en qué zona lo tengo grabado que no recuerdo lo que hice ayer? Las personas no entienden que no recuerdes lo que te dijeron ayer. Tienen problemas para comprenderte, se alteran, y yo me altero más al no entender por qué no me comprenden. Si ya saben que yo tengo esa lesión, porque son los conocidos, los desconocidos, pues soy uno más de los transeúntes que hay en Madrid. Los que tenemos lesionado el cerebro, depende de la zona de cerebro que tengamos lesionada, nos comportamos de una manera, nos comportamos de otra, somos de una manera, somos de otra. Yo tengo daño físico y daño psicológico. No tengo daño sensorial, porque no se me ha querido reconocer, pero no tengo olfato. Yo soy ingeniero de montes y estaba en el departamento de organización en una empresa en Renault Financiaciones, en la financiera de Renault. Yo estaba casado y no reconocía a mi esposa el día que desperté del coma. 2 meses después nació mi hijo, Alejandro. Y sacarle adelante, o intentar sacarle adelante. Digo porque cuando cumplió el 5 años, y lo digo como referencia, su madre me dejó. Dije, no, sigues igual, sigues sin recordar nada. Hace unos días te dije antes de ayer, te dije esto y no lo has hecho, tenías que haber hecho esto y no haces, si no trabajas, si no haces nada, si estás en casa todo el día. Y digo, sí, pero que no puedo hacer nada, que no sé qué hacer.
aquí en la asociación me enseñan a comportarme y luego médicamente necesito una ayuda médica, porque si no puedo tener encontronazos con los demás y conmigo mismo. Las actividades que tenemos aquí, que hacemos aquí, son tantas, tan variadas y tan agradables, y la compañía lo mismo, pues estás con tus amigos, con tus compañeros, como si fuera el trabajo. Es lo mismo, tienes un horario de trabajo, estás aquí, haces tu trabajo, tus labores y te encuentras satisfecho. O sea que llevo que la calidad de vida, digamos, que es como se dice ahora, es la misma que cuando tuve el accidente. Ahora bien, a todos nos ha pasado algo parecido. Muchas veces nuestros padres nos hablan de momentos de nuestra infancia, como aquella vez que lloramos por algo pequeño, un cumpleaños especial o un viaje que disfrutamos muchísimo. Ellos lo recuerdan perfectamente e incluso cuentan cada detalle, pero nosotros no logramos recordar haber vivido esos momentos. Es como si esa parte de nuestra vida estuviera cubierta por la oscuridad o simplemente hubiera desaparecido de nuestra memoria. Y entonces, a partir de eso, surge otra pregunta muy interesante. ¿Por qué no podemos recordar gran parte de nuestra infancia? La mayoría de las personas no pueden recordar gran parte de sus primeros años de vida. A este fenómeno se le conoce como amnesia infantil. Aunque vivimos experiencias, emociones y momentos importantes durante la niñez, muchos de esos recuerdos desaparecen o nunca llegan a almacenarse completamente en nuestra memoria. Una de las principales razones ocurre por el desarrollo del cerebro. Durante los primeros años de vida, estructuras como el hipocampo, encargadas de la información y de organización de recuerdos, todavía se encuentran en proceso de maduración. Esto significa que el cerebro infantil aún no logra almacenar las experiencias de la misma manera que el cerebro de un adulto. Se crean millones de conexiones neuronales nuevas mientras otras desaparecen. Todo este proceso de crecimiento y reorganización puede provocar que muchos recuerdos tempranos no permanezcan con el paso del tiempo. El lenguaje también cumple un papel muy importante. Cuando somos pequeños, todavía no tenemos la capacidad completa de escribir experiencias mediante palabras, y esto afecta directamente la memoria, ya que muchos recuerdos funcionan como historias organizadas dentro de nuestra mente. Por ejemplo, los adultos suelen recordar situaciones mediante relatos: qué ocurrió, quién estaba presente, cómo se sintieron o qué pasó después. Sin embargo, un niño pequeño todavía no puede construir completamente este tipo de narraciones mentales. Por esa razón, muchas experiencias no logran convertirse en recuerdos duraderos. Las emociones también influyen en este proceso, como momentos intensos o emocionales importantes tienen más probabilidades de permanecer en la memoria. Por eso algunas personas pueden recordar fragmentos aislados de su infancia, como un accidente, un cumpleaños o algún momento especial. Sin embargo, la mayoría de personas no tienen recuerdos tempranos porque desaparecen con el tiempo o quedan incompletos. Y aunque no podamos recordarlos conscientemente, muchas experiencias de la infancia siguen influyendo en nuestra vida. Nuestra personalidad, emociones y comportamientos pueden estar relacionados con situaciones vividas durante esos primeros años. Esto demuestra que la memoria humana no funciona como una grabadora perfecta. El cerebro selecciona, organiza y reconstruye completamente los recuerdos. Por eso gran parte de nuestra niñez permanece fuera de nuestro alcance, como si estuviera oculta en algún lugar profundo de nuestra mente.
Después de todo ese recorrido por la memoria, el cerebro y la percepción del tiempo, podemos entender que el tiempo no es solamente algo que medimos con relojes, también es una experiencia construida por nuestra mente. A lo largo de este documental vimos cómo diferentes estructuras cerebrales participan en nuestra percepción temporal, especialmente el hipocampo, encargado de organizar recuerdos y experiencias. Descubrimos que nuestras emociones pueden hacer que el tiempo parezca más rápido o más lento, que los recuerdos influyen profundamente en la manera en que sentimos el paso de los años y que incluso nuestra infancia permanece parcialmente oculta debido al desarrollo del cerebro y la memoria. También conocimos casos reales de personas que perdieron parte de sus recuerdos, demostrando que la memoria y el tiempo están mucho más conectados de lo que imaginamos, porque al final gran parte de nuestra percepción del tiempo depende de aquello que somos capaces de recordar. Tal vez por eso algunos momentos permanecen grabados para siempre, mientras otros desaparecen lentamente con el paso de los años. Un instante puede sentirse eterno, y años completos pueden desaparecer sin que apenas lo notemos. Esto nos demuestra que el tiempo no siempre se vive de la manera exacta. Cada persona experimenta el tiempo de forma distinta dependiendo de sus emociones, experiencias, recuerdos y pensamientos. Incluso dos personas viviendo el mismo momento pueden percibir duraciones completamente diferentes, y eso se convierte al tiempo en algo mucho más complejo que simples números avanzando en un reloj, porque el tiempo también vive de nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros recuerdos y en la manera que interpretamos la realidad. Quizás por eso recordemos ciertos momentos con tanta intensidad: una conversación, un partido de fútbol, un viaje, un cumpleaños, o incluso un simple instante que terminó marcando nuestra vida. Y aunque el tiempo continúe avanzando constantemente, nuestra mente nunca deja de reconstruirlo. El cerebro selecciona recuerdos, elimina otros y reorganiza experiencias todo el tiempo. Por eso nuestra percepción del pasado puede cambiar. Por eso algunas etapas parecen más largas que otras, y por eso muchas veces sentimos que el tiempo pasa cada vez más rápido. Al final, entender cómo el cerebro percibe el tiempo no solamente nos ayuda a comprender la memoria o la psicología, también nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, a comprender cómo vivimos nuestras experiencias, cómo construimos nuestra identidad y cómo nuestros recuerdos terminan formando la historia de quienes somos. Porque sin memoria el tiempo perdería gran parte de su significado. Tal vez el tiempo no sea solamente algo objetivo, que existe fuera de nosotros. Tal vez también sea una experiencia creada dentro de nuestra mente, una mezcla de emociones entre emociones, recuerdos, pensamientos y percepción. Y quizás esa sea una de las razones por las que el cerebro humano sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. Porque aunque hemos aprendido muchísimo sobre él, todavía quedan preguntas sin respuestas, preguntas sobre la memoria, sobre la conciencia y sobre la manera en que experimentamos la realidad. Así que para la próxima vez que te sientas que el tiempo pasa demasiado rápido o demasiado lento, tal vez recuerdes que no solamente es el reloj avanzando, también es tu cerebro interpretando el mundo que te rodea. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la mente humana y la percepción del tiempo. Y recuerda, terrícola, el tiempo no solo se mide, también se siente.